Saludos mis queridos amigos, bienvenidos a este canal. El objetivo de este video es enseñarles sobre la pendiente. A usted le han explicado que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y lo vemos aquí, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y yo le voy a mostrar con un punto, con dos puntos que vamos a tomar, que también podemos utilizar esta fórmula, que es la fórmula, es cambiarle el signo a la fórmula aquí, tanto arriba como debajo. Signo de menos arriba y signo de menos abajo, quedaría entonces y sub 1 menos y sub 2, x sub 1 menos x sub 2. Vemos que está invertido el signo. Aquí tenemos y1 y aquí lo tenemos restando. A y1 le estamos restando y sub 2 y aquí a y sub 2 le estamos restando y sub 1 y a x sub 1 le estamos restando x sub 2 y a x sub 2 le estamos restando x sub 1. Entonces vamos a mostrar que podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas y el resultado para m, o la pendiente, que es la inclinación de la recta que se forma, o el segmento de recta que también se podría formar entre esos dos puntos. Para que conozcamos un poquito más sobre el primer número de aquí, de este punto, vamos a llamarle X, y al otro le vamos a llamar Y. X el primer punto y el otro Y, igual aquí, X igual aquí, Y. Lo de x sub 1 y y sub 1, eso va a depender del punto que yo tome como el primer punto, que en este caso sería este. Si yo quiero, esto sería x sub 1 y esto y sub 1, y esto sería x sub 2 y esto y sub 2. En este caso vamos a tomar como primer punto x sub 1 y y sub 1, entonces x sub 2 y y sub 2. Entonces vamos a hacer m, que es la pendiente, vamos a hacerla con esta, y también luego lo vamos a hacer con esta, que es lo mismo. Entonces aquí te tiene, en el primer caso, y sub 1 menos y sub 2. ¿Quién es y sub 1 aquí? Menos 2. Te lo pone aquí. Menos 2. Menos ese menos de la fórmula que está ahí. Y sub 2, que sería 1. Entonces el 1 te lo pone positivo, te está restando, ¿verdad? Y sub 1, que es el primero de la Y, de aquí la ordenada del punto, menos la otra ordenada del punto, que es 1. Entonces el otro, entonces x sub 1 es 3, menos ese menos a x sub 2, que entonces el primer punto, el primer número de este puntico que está aquí, que es el segundo punto, que es igual a, es igual, menos 2 menos 1, menos 3, y 3 menos 5 es igual a menos 2. Entonces tenemos aquí que esto es igual a menos 3 entre menos 2, menos entre menos me da más. Entonces yo dejo 3 medios. Entonces eso es m con el primer punto que está calculado, que es con la primera forma de hallar la pendiente, y me dio igual a 3 medios. Entonces si eso es igual a esto, entonces yo debo usar esta pendiente que está aquí, esta que está aquí, que es la otra, y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, que es la que regularmente utilizamos, y me debe dar eso también. Entonces volvemos y lo aplicamos, que m es igual, entonces y sub 2, en este caso es 1, que es el 1 del segundo punto, es igual a y sub 2, y y sub 1 es menos 2. Bien, entonces x sub 1, x sub 2 es 5 y x sub 1 es igual a 3. Entonces vamos a probar que eso es igual. Entonces aquí tenemos y sub 2, que es igual a 1, menos 2, 1, menos, entonces abrimos paréntesis porque tenemos un número negativo que lo vamos a poner en la fórmula, 2, x sub 2, que es igual
a 5, ¿verdad? Menos x1 que es igual a 3. Entonces esto es igual a lo siguiente aquí. Una de las razones que debemos tratar siempre que estamos trabajando en matemáticas es de sustituir bien los valores en la fórmula que vamos a utilizar y de observar que lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos 1 menos 2, eso cambia a positivo, entonces 1 más 2 sobre 5 menos 3 que es igual a 2. Entre 2. Entonces 3 medios. Aquí me dio 3 medios y aquí me dio 3 medios. Entonces podemos utilizar para la pendiente cualquiera de estas dos fórmulas. Mayormente los maestros dan una fórmula que es esta, pero también usted puede utilizar esta y si la emplea bien le va a dar el mismo resultado. No importa los 2 puntos que le den, debe darle el mismo resultado. Eso está matemáticamente demostrado que es así. Yo le enseño esto a los estudiantes para que aprendan a manipular ciertas cosas en matemáticas y entenderlas. Si no te has suscrito a mi canal, por favor ve ahí a la campanita, suscríbete y dale donde dice todas en la campanita para que todos mis videos te lleguen y lo puedas ver. También te voy a dejar este video en una lista de reproducción. Te lo voy a dejar aquí arriba, te lo voy a dejar en la descripción para que veas más videos como este y entre otros. Muchas gracias por ver este video y bendiciones. Un aporte a esto también es que cuando es positiva la pendiente, entonces la recta es así, y si fuese negativa la recta es así. Entonces muchas gracias y bendiciones.